A continuación, este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TVS presenta a nombre de Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol. Hola amigos, qué gusto reencontrarnos de nuevo en este programa especial de peregrinos. Hoy vamos a hablar sobre la oración por la unidad de los cristianos, donde hemos recibido a varios pastores de las distintas confesiones cristianas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en Maracay. Iniciaremos este programa con las palabras de nuestro apreciado Padre José Gregorio Bracamonte, vicario general de la diócesis Maracay y en representación de la Iglesia Latina. Y luego con el Padre Rafael Vitar, en representación de la Iglesia Antioqueña Ortodoxa, la Iglesia de San Jorge en Valencia. Y luego con nuestro apreciado el Pastor Hans y su esposa, en representación de la Iglesia Luterana. Y este primer segmento lo vamos a tener también el privilegio de escuchar las palabras de Su Excelencia Monseñor Timoteo Hakmat Beilune, en representación de la Iglesia Siriaca Católica Antioqueña. Acompáñanos. Bueno, yo pienso que en este año de la sinodalidad cabe como anillo al dedo estas celebraciones porque justamente estamos llamados a trabajar unidos, trabajando juntos, caminando juntos en la construcción del reino de Dios. Porque la misión de todos los cristianos es hacer que acontezca en medio de nosotros el reino de Dios, y esa es la misión. Predicar a Jesucristo para que todos, unidos como hermanos, vivamos como verdadera y única iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Ya son muchos años que año tras año se hace la semana de oración por los cristianos y siempre buscamos elementos que nos unan, que sean signo de unidad, de paz, de concordia y siempre de reconciliación. Son los signos que siempre buscamos en la semana de unidad de los cristianos. A lo mejor estamos viendo pocos pasos, pequeños pasos en nuestros días, pero estos pequeños pasos, a lo mejor con la misericordia de Dios, algún día creo que van a dar un buen resultado. A lo mejor va a ser por fases, por etapas, pero todo lo tenemos en manos de nuestro Señor. Nosotros, cada uno como cristianos, deberíamos de seguir cada uno colocando nuestro granito de arena en favor de esta unión que Cristo siempre nos ha llamado a ella. Existen siempre algunas diferencias entre nosotros, pero la oración y la misericordia de Dios estamos seguros que va a dar unos buenos frutos.
sean con todos nosotros en esta mañana. Ese es el motivo, la alegría, la gracia de nuestro Señor que nos une en comunión, en oración y en acción de gracias. Damos una cordial bienvenida a todas las personas y representantes de las iglesias históricas que están presentes en esta mañana, y en especial también esta comunidad que nos une en lazos históricos, ya que hemos celebrado muchos años acá la semana de la oración por la unidad de todos los cristianos. Por más de 20 años hemos estado reuniéndonos en torno a la semana de la oración por la unidad de los cristianos. La pastoral ecuménica Maracay, Valencia, Córdoba, Barquisimeto, en la oración por la unidad de todos los cristianos. A la pastoral ecuménica formamos un grupo de hermanas y hermanos de las iglesias cristianas que hemos buscado, aparte de orar juntos por la unidad de los cristianos, trabajar juntos para hacer crecer el reino de Dios y su justicia a través del servicio, uniendo esfuerzos en esta pastoral. Haz justicia, ama la misericordia, camina humildemente. El lema de este año, tomado del profeta Isaías, hace bien, busca la justicia. Isaías 5:17. Lo ha escogido el Consejo de Iglesias de Minnesota, Estados Unidos. Estas iglesias han tenido que hacer frente a lo largo de su historia a la división interna provocada por la segregación racial. Y recientemente el mundo quedó impactado por la ejecución extrajudicial del joven afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020. Este hecho injusto y vergonzoso que provocó una fuerte reacción social también apela a la conciencia de los cristianos y nos estimula a trabajar juntos para ser fuente de unidad y reconciliación en el mundo. Hermanos, la Iglesia propone una oración más intensa durante esta semana del 18 al 25, día claro de la conversión de San Pablo el 25. ¿Quién nos exhorta a los cristianos de tener los corazones como en la primitiva comunidad cristiana, las primeras comunidades? Un solo corazón y una sola alma. Hay que orar y trabajar para lograr la unidad. Jesús quiere que guardar sus enseñanzas primero, pero lamentablemente el orgullo es el gran enemigo de la unidad. Tener espíritu de paz uno con otros. ¿Existe este espíritu de paz entre nosotros? Gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad este año también, 2023, de estar con ustedes
queridos cleros y laicos. En este encuentro ecuménico, una pregunta. ¿Ya leyeron ustedes la Biblia esta semana de oración para la unidad de los cristianos? No. Hagámoslo juntos. ¿Qué tenemos que hacer para lograr la unidad? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Hermanos, la palabra de Jesús, muy clara. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo les he amado. En Juan 13:34. Que todos sean uno, como tú, en la oración de Jesús a su Padre. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y por qué el mundo está rechazando todavía a Jesús? No quieren creer en Jesús, porque no estamos, lamentablemente, cumplimos esta frase de Jesús, esta enseñanza, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo sea en tú me has enviado, que tú me has enviado. Si hay no amor entre nosotros, no existe Jesús. Esa es la palabra de Jesús. Y después de estas grandes presentaciones, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con mucho más con Peregrinos. No se vayan. Ya regresamos. Estás viendo Y continuamos con nuestro programa Peregrinos. Seguimos con esta hermosa celebración de la oración por la unidad de los cristianos. A continuación vamos a escuchar una breve entrevista con el padre Maher Al-Turk en representación de la iglesia siriaca antioqueña de Barquisimeto, y luego nuestro apreciado el padre Rafael Vitar, quien entonará un hermoso himno de rito ortodoxo, continuamente con el padre José Gregorio Bracamonte, el vicario general de la diócesis Maracay, donde tuvo participación con la lectura de ese día, y cerramos este segundo segmento con un hermoso canto en arameo, el mismo idioma de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy importante resaltar ese patrimonio que ha conservado la iglesia siriaca antioqueña. Acompáñanos, por favor. He venido hoy para participar con todos mis hermanos en esa actividad religiosa donde rezamos todos para la unión de la iglesia, para que todos seamos un solo rebaño para un solo pastor, como nos pidió el Señor Jesús. Con todas las adversidades que tenemos, siempre tenemos que buscar los puntos que nos unen
como el amor, la misericordia, el perdón, y también caminar juntos, así como los discípulos de Emaús caminaron con Jesús, experimentando con su presencia la grandeza y la riqueza de la palabra. Nosotros podemos llegar a siempre tener puntos de acuerdo. Por eso hemos venido, para que todas esas cosas que nos divide, nos aleja, y la cosa que nos une nos trae otra vez a estar juntos. Tengo mi servicio en la ciudad de Barquisimeto. Nosotros tenemos unas buenas relaciones con nuestros hermanos de otras iglesias, y hay, no hay comunión, pero sí hay una participación, hay también reconocimiento, hay respeto mutuo, y nos encontramos en ciertos tiempos para compartir ideas para el bien de la iglesia. El 25, para que ustedes vean que el fruto, el 25 de enero del año 2022, yo tuve un matrimonio de una muchacha católica con un muchacho evangélico, y estaba el pastor también de la iglesia del muchacho. Claro, según el matrimonio mixto, la parte canónica fue un matrimonio católico, pero claro, yo celebré la ceremonia, el matrimonio y todo, y al final yo le di la palabra al pastor del novio para que él pueda dirigir una palabra, y yo les dije en el final de esa ceremonia que ese matrimonio también fue un fruto de lo que es la oración de la unión de la iglesia. Fue el último día de la semana de la oración para la unión de los cristianos, y entre católica y no católico. Por eso yo lo estoy diciendo que es verdad. Y el domingo 22 yo tengo el bautizo de la niña de ese matrimonio. Bueno, primero, antes que todo, no hay que rechazar a nadie. Hay que saber escuchar, hay que saber comunicar, y hay que saber cómo transmitir. Al final, cuando tú tienes esa comunicación con los demás, cuando tú tienes ese amor, cuando tienes ese cariño, cuando tienes ese espíritu de aceptar a los demás, creo que nosotros podemos llegar. Y primero, antes que todo, no rechacemos a nosotros mismos adentro de nuestra iglesia católica. ¿Por qué? Porque adentro de la iglesia católica hay muchos movimientos. Entonces, muchas veces esas adversidades hacen como un espíritu de competencia, y eso debilita la iglesia católica, y también nos hace también más débiles contra con las otras iglesias. Por eso es importante también que nosotros trabajamos, hacemos como dice Jesús, y como dice también San Pablo en su carta a los Corintios: el cuerpo es el mismo, aunque los miembros son diferentes. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. ¡Hey! Pueden repetir lo que dice ella. Que el perdón nos acompañe en la reconciliación. Que el perdón nos acompañe en la reconciliación. Y tu luz siempre nos guíe al sendero del amor. Y tu luz siempre nos guíe al sendero del amor. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. Vengo a la fiesta de mi Señor con alegría y de corazón. ¡Hey! Isaías 1:12 al 18, solamente una frase. Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién os exige esas cosas? No traigáis más ofrendas injustas. El humo de su cremación me resulta insoportable. Perdónanos, Señor, cuando venimos a orar sin ser humildes ante ti. Dominio, sábado, asamblea. No soporto reuniones de malvados. Odio novilunios y fiestas.
me resultan ya insoportables. Intento en vano aguantarlos. Cuando tendéis las manos suplicando, aparto mi vista de vosotros. Por más que aumentéis las oraciones, no pienso darles oído. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista todas vuestras fechorías. Dejad ya de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Tomar decisiones justas, restablecer al oprimido, hacer justicia al huérfano, defender la causa de la vida. Van a escuchar hoy un cántico, el cual yo pensé en un canto que nos pueda unir. Así que elegí las cataracías de la Navidad, porque es una doxología, es una alabanza en común que le damos a Dios y entendemos de alguna manera cómo es que nuestro Señor Jesucristo ha venido a nuestro mundo y se ha vestido en cuerpo entre nosotros. Traducida al español por el arzobispo Monseñor Ignacio Samán. Cristo nace, glorificadlo. Cristo viene de los cielos, recibidlo. Cristo sobre la tierra, exaltadlo. Cantad al Señor toda la tierra y con alegría alabadle, oh pueblos, porque ha sido glorificado. Al nacido del Padre, sin cambio antes de los siglos, al encarnado en el tiempo de la Virgen sin simiente, a Cristo Dios digámosle. Tú que has alzado nuestra fuerza. Tomado del libro del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré delante del Señor? ¿Cómo iré a arrodillarme delante del Dios Altísimo? ¿Acaso le traeré holocaustos o terneros de un año? ¿O le gustarán miles de carneros y torrentes de aceite? ¿O será necesario que sacrifique a mi hijo mayor para pagar mi culpa, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con Dios. Esa canción fue escrita en el siglo IV de uno de los padres de la iglesia siria, se llamaba Yaqub Saruji, tomada de la Magnífica de la Virgen María cuando fue a visitar a su prima Isabel. Fue traducida al árabe por medio del Monseñor Marrabula Antoine Bayruni, actualmente obispo emérito de Líbano, y es primo del Monseñor Hikmat, que está presente aquí.
Qué bueno disfrutar este hermoso canto en arameo y muy importante resaltar que estas oraciones entre todos los pastores nos ayuda a unirnos más, ¿no? La feligresía en Venezuela también es rica de las diversidades de religiones, ¿no? Es muy importante resaltar que últimamente han habido también estas grandes celebraciones ecuménicas, donde de repente una persona de confesión evangélica se compromete con un católico, ¿no? Y ver esa diversidad como une y ayuda, no es un motivo de separación, más bien de unión, porque Cristo quiere una iglesia unida. Vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con mucho más con Peregrinos. Bobinados Electrotecnisol, empresa de bobinado AC y DC con certificación ISO 9000. Tenemos más de 36 años de experiencia en bobinado de motores de baja y media tensión. Somos el mejor aliado para su empresa con transporte a nivel nacional. Contamos con la mejor infraestructura y manos expertas que garantizan su inversión. Visítanos en la carretera nacional San Mateo, La Encrucijada de Cagua. Somos Bobinados Electrotecnisol. Electrotecnimotores. Tenemos para su empresa el servicio de venta, asesoría e instalación de la más grande variedad de motores, bombas de agua, centrífugas o sumergibles, generadores o plantas eléctricas y toda la línea de sistemas de automatización y control que pueda requerir. Visítanos en la carretera nacional San Mateo, La Encrucijada de Cagua. Electrotecnimotores. Estás viendo Estamos de vuelta con Peregrinos, seguimos este tercer segmento, disfrutando junto con ustedes una entrevista con los representantes de la Iglesia Luterana, el pastor Hans y su esposa Elizabeth. Y también vamos a disfrutar de la proclamación del Evangelio en griego y en español. Acompáñanos. Para vivir la unidad partimos de estar unidos a Jesús en la oración que Él nos encomendó y que nos une, de que todos seamos uno como Él y el Padre son uno, para que practiquemos la justicia con toda propiedad y hacer misericordia. El tema de este año es hacer justicia, que hagamos la justicia de Dios y que podamos brindar a los seres humanos el mayor bienestar, pero unidos con Dios. Esta no es nuestra primera vez, ya venimos con un recorrido de muchos años con esta pastoral ecuménica y de esta hermandad que nos une en Cristo. De esta semana de oración por la unidad de los cristianos ha sido de mucha bendición para todos los que participamos. Y como nos estaba diciendo, estábamos conversando, que tiene que ser no de una semana nada más, tiene que ser permanente, salir de aquí con el ánimo de que esto se haga constante en nuestra vida.
cumplas jamás. Marco la que evangelio proclamas magos me. Doxa si doxa si. Tocheroetino, et pormeno Isu, Isodon prostramon, Iskeron petis saton, Epinonaton, Didaskale agathre, Pipiso inasoineonion, Migonomison, Odre Isus imperator, Time levis agathon, Udis agathos timis ofrenos. Tas engolasitas, mi pepsis, mi ponepsis, mi plepsis, mi pseudomartirisis, mi apostelisis, Tima non patera so, che dimitera. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos 17 al 31. En aquel tiempo se ponía ya en camino Jesús cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ánimo, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres, imposible,
pero para Dios no, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decir, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Y después de disfrutar este hermoso evangelio, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos mucho más con Peregrinos. Estás viendo Y llegamos a la última parte de nuestro programa. Junto con ustedes vamos a escuchar esta entrevista de la obispa de la UEPB, de la Iglesia Pentecostal, nuestra apreciada obispa Esther Lugo. Y luego una entrevista con nuestro hermano Oscar Salazar de la Iglesia Evangélica Luterana de Valencia. Y también la reflexión de su excelencia Monseñor Joseph Hawam, obispo exarca de los Grecos Melquitas en Venezuela. Acompáñanos. Jesucristo dijo, habló de la diversidad de dones, de la diversidad de misiones, de la diversidad de pensamientos, pero que todos debemos llegar al nivel y a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros somos parte de esos frutos, ese trabajo continuo, esa reciprocidad, ese acompañamiento que tenemos las diversas iglesias que participamos en estos cultos, esa unidad, ese compañerismo, esa fraternidad, ese fruto del Espíritu Santo para todo su pueblo. Viendo el mandato de nuestro Señor, que en su oración dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. En este contexto, bueno, venimos precisamente a pedir a Dios por la unidad de los cristianos, y sabiendo y entendiendo que la fraternidad, la solidaridad son una de las mejores herramientas que de alguna manera u otro nos invita a eso. Por supuesto, de la mano de nuestro buen Dios, que quiere un solo rebaño. Y estamos aquí pues haciendo presencia y haciendo un solo pueblo de Dios. Anunciar el mensaje de Cristo, anunciar el mensaje de Cristo con la voz, con nuestras acciones, con nuestra manera de caminar en la vida, y propiamente el luteranismo en sí es un camino también ecuménico. اليوم معكم أتأمل بالإنجيل يلي منظمين الصلاة حطوا لنا إياه لحتى نتجدد بالأفكار يلي موجودة فيه. Meditando junto con los organizadores de la Semana Comunidad de los Cristianos, deseo renovar junto con ustedes esta reflexión. بدي أقول لكم إياه 3 كلمات. Quiero decirle 3 palabras. أخوتي بالإنسانية، mi hermano en la humanidad, والكرامة، en el honor والإيمان. y la fe. قبل كل شيء بدي أفكر معكم وأتأمل معكم نحن مع بعض كأخوة بالإنسانية. Junto con ustedes vamos a meditar en los hermanos
الإنسان cuando creó el hombre, خلقه على صورته ومثاله. creó su imagen y semejanza. والإنسان مثل ما نعرف Y el hombre, como sabemos, صار موجود بكل أنحاء الأرض ha estado en toda parte de la tierra, ببلاد مختلفة en distintos países, بأنواع مختلفة من البشر en razas distintas, بلغات مختلفة en distintos idiomas, كمان بانتماءات مختلفة y distintas pertenencias. بس يعني يجمع كل البشر مع بعضهم البعض هو الطبيعة الإنسانية. Pero quien une a toda la humanidad es su naturaleza humana. الطبيعة الإنسانية اللي الله بذاته Esa naturaleza humana que Dios mismo أخذ وتجسد فيها ha tomado y se ha encarnado en ella. وصار مثلنا Y ha sido uno como nosotros. لحتى يرجعنا للحياة مع الله. Para que nos devuelva a Él con la vida de Dios. بالإنجيل يلي سمعناه En el Evangelio que hemos escuchado, بيقول dice: شو بدي أعمل لحتى أحصل على الحياة الأبدية؟ ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? يسوع يجاوبه بيقول له Jesús ha respondido: أنت بتعرف الوصايا. Tú conoces los mandamientos. والوصايا اللي ذكرهم بالإنجيل عددهم 6. Y los mandamientos que han nombrado fueron 6. كل الوصايا بتتعلق بالإنسان والإنسانية. Todos los mandamientos relacionados con el hombre y la humanidad. يتعلقوا بعلاقة الإنسان مع خير الإنسان. Se relacionan con el hombre con su hermano. ما تقتل. No mates. ما تزني. No cometas adulterio. ما تسرق. No robes. ما تظلم. No seas injusto. ما تشهد الزور. No des testimonio falso. كرم بيك وأمك. Honras a tu padre y a tu madre. كلياتهم Todos. بيتعلقوا بطريقة حياتنا مع بعض كبشر. Relacionado con nuestra vida como humanos. فنحن اليوم أحبائي بهذا الأسبوع يلي عم نصلي فيه لأجل وحدة المسيحيين. En esta semana que estamos orando por la unidad de los cristianos, بدنا نفكر مع بعضنا أول شيء إنه نحن نتوحد كإنسان. que estemos unidos como humanos. واللي بيوحدنا كإنسان que nos une como hombres أشياء كثير. son muchas cosas. الكلمة. La palabra. اللي بيوحدنا الفرح. que nos une la alegría. اللي بيوحدنا المحبة. que nos une es el amor. اللي بيوحدنا هو المشاعر اللي بيملكها كل واحد من بيناتنا. que nos une son los sentimientos que cada uno de nosotros tiene. أنا لما بضحك. Cuando yo me sonrío. أنا لما ببكي. Cuando lloro. أنا لما بزعل على مريض. Cuando me pongo triste por un enfermo. أنا لما بشوف شخص بحاجة لمساعدة فقير. Cuando veo a alguien que necesita de mi ayuda, a un pobre. هالأشياء الإنسانية البشرية كلياتنا عندنا إياها. Toda esa parte humana, toda la tenemos. بس اللي صاير اليوم إنه نحن صرنا عم ننسى إنسانيتنا وقلوبنا صارت قاسية. Lo que pasa hoy, nos hemos olvidado de nuestra humanidad y nuestro corazón se ha puesto duro. إنسان اليوم للأسف ما عاد يفكر إلا بالأنا. Lamentablemente no piensa sino en sí mismo. فأول شغلة إذا بدنا نحن بدون ما نصف حكي. Nosotros para no hablar mucho. بدنا نتوحد كمسيحيين como cristianos.
بدنا قبل كل شيء نتوحد كإنسان. Tenemos que unirnos como humanos. Y después de disfrutar de esta hermosa reflexión de Su Excelencia, Monseñor Joseph Hawam, invitamos a todos los pastores, todos los líderes religiosos de las distintas confesiones cristianas para hacer esta oración final. Y vale la pena destacar la animación musical de ese día bajo la dirección del maestro Luis Aponte, ¿no? Quien se llenó de júbilo disfrutando y derramando, ¿no?, estas bendiciones para todos los presentes con esta animación criolla. Nos enorgullece mucho de este gran trabajo musical. Así, bueno, no queda más de despedirnos, invitarlos también, si desean ver nuevamente este programa o cualquiera de los anteriores, síguenos por nuestro canal de YouTube, @peregrinos. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima. Dios de amor y misericordia, ensancha nuestra mirada para que podamos comprender la misión a la que estamos llamados, junto a nuestros hermanos y hermanas cristianas, de manera que mostremos la justicia y la bondad misericordiosa de tu reino. Ayúdanos a acoger a nuestros prójimos como tu Hijo nos acogió. Ayúdanos a ser más generosos al dar testimonio de la gracia que nos has concedido por tu libertad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda su paz. Amén. Hermanos en la oración, en la reconciliación, arriba las manos y que viva el Señor. Hermanos en la oración, en la reconciliación, arriba las manos y que viva el Señor. Ajá, 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 demos gracias al Señor. Ajá, 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 demos gracias al Señor. Vayamos todos alegres con la bendición de Dios. Vayamos todos alegres con la bendición de Dios. Celebremos en familia este mensaje de amor. Arriba las manos y que viva, viva el Señor. Celebremos en familia este mensaje de amor. Arriba las manos y que viva, viva el Señor. Ajá, 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 demos gracias al Señor. Ajá, 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 demos gracias al Señor. Vayamos todos alegres con la bendición de Dios. Vayamos todos alegres con la bendición de Dios. TBS presentó A nombre de Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol.